Bueno, pues otra nueva entrada, buenos días. La había cerrado un poco con el tema del feminismo en España, que creo en general que es, en fin, los mismos defectos en el movimiento en general, ¿no? Pero aquí especialmente es una cosa que es absolutamente ridícula y absolutamente vergonzosa. Pero viven de ello un montón de gente, ¿sabes? En fin, la vida es como es. Y desde luego, ¿cuánto tiempo perdemos con la pequeña gente, con las pequeñas ideas, con esos movimientos absolutamente absurdos, que no se le tendría que dedicar ni medio segundo por ninguna persona sensata, y sin embargo llenan los titulares de los periódicos y las radios y las tertulias? Es un problema que se autoalimenta, quiero decir, toda la gente, los periodistas tienen que llenar horas y horas y horas de información y tiene que hablar absolutamente de todo, pues el que más grita, el que más tonterías dice es el que acapara los titulares, el que se le dedica tiempo en una cosa absolutamente vergonzosa, porque yo creo que el periodismo, que tiene una buena formación en general, que tiene una formación bastante buena en general, yo soy muy lector de artículos, yo no sé cómo dedican medio segundo a determinada gente, no lo puedo entender. En fin, ganarse la dura en todas las profesiones, ganarse la vida en todas las profesiones es un trabajo muy duro. Bueno, sigamos. La adaptación sin fisuras al marco social y moral de referencia, que lamentablemente es lo que se observa mayoritariamente como conducta normalizada a lo largo de la historia, salvo las excepciones ejemplares. Pero hoy en la humanidad no caben géneros, solo hay uno, el ser humano en toda su grandeza, responsabilidad y dignidad. El resto es pasado y muy doloroso. En el tema del feminismo no hay cabida para otra cosa. No caben géneros. Solo hay un género en la humanidad, el ser humano. Sea hombre, sea mujer, el ser humano, sea hombre, sea mujer. Y cada uno de los componentes de los sexos de la humanidad tienen igual grandeza, responsabilidad y dignidad. Iguales miserias y dolores, incertidumbres que todos. Lo que compartimos, esencialmente, la endeble condición humana. Si a algún varón demente en Occidente se le ocurriera decir en un medio de difusión, como están diciendo ellas, que nos meten en campos de concentración, en fin, ese tipo de cosas, que a las mujeres se les debiera pasear solo con cadena y collar de castigo, o seguir el malévolo pensamiento atribuido al Islam, pega a tu mujer todos los días, ella sabrá por qué, cerrar comillas, aunque solo sean las castigadas estas necias, o que se les debiera socializar y usar sexualmente en común, por sorteo, por orden alfabético, por cualquier otro sistema de acceso sexual igualatorio y democrático, los gritos llegarían hasta la 1 por lo menos, y se pediría para su autor la pena de muerte. Yo no lo pido, digo que si algún varón demente. Bueno, pues esta última idea que fue propuesta por Platón. Sí, justo el del amor platónico, el amor teóricamente espiritual por excelencia. Bueno, pues él dijo exactamente eso, que el acceso a la sexualidad debe ser comunitario. Sin embargo, hay que reconocer que tal vez fue el primer feminista, ya que entendió que se debía educar de igual manera a los dos sexos. Yo creo que fue el primero, ¿no? Y además que participar en la política, los dos sexos, también lo dijo. Y permitió que dos mujeres, Lastenia de Mantinea y Asiotea de Fiunte, asistieran a sus clases de filosofía en la academia, algo absolutamente excepcional en la época, aunque vestidas de hombre, seguramente por decisión de ellas mismas y por no llamar la atención. Este tipo de feminismo al que hemos hablado es carne de diván de psiquiatra y seguramente de internamiento por su propia seguridad. Pertenecen a la tontería, a la categoría de tontas sin revisión con balcones no floridos a la calle, aunque algunas las definen sencillamente como reprimidas sexualmente, comillas, malfolladas en argot machista sexual festivo, malsonante, lo que tal vez sea algo exagerado, pero no demasiado. No demasiado. Y dentro de las pocas explicaciones para tales opiniones, solo cabe pensar que tenga una vida sexual tan escasa y desgraciada que solo eliminando a todos los hombres puedan tal vez con suerte acceder a alguna mujer atractiva, ya que la imagen que representan, muchas de ellas, es ciertamente lamentable para cualquier mujer con buen gusto. Y este comentario no es machista, es realista. De tantas que van por la vida mal disfrazadas de camioneros agresivos y cabreados. Joder, dejar ese tipo de actitudes. Qué feo es, qué feo.
Basta que muchas se miren en un espejo o que les pongan un espejo delante y que se valoren con un poco de sentido crítico, ya que una masculinidad impostada no les hace ningún bien ni a ellas ni a su movimiento. Sexualmente será lo que quieran, pero físicamente son mujeres, del mismo modo que los homosexuales son hombres. Las sutilezas en signos externos sexuales pueden incluso ser estimulantes. Las agresiones visuales violentas carecen de elegancia. En mi concepto está de sexualidad. Toda esa exageración feminoide en los gays y masculinoide en las lesbianas se ha quedado muy viejo, muy caduco, muy antiguo, muy desentonado, no sé. Otra cosa distinta son los andrógenos que pueden llamar a forma disimular su conformación sexual. Hablemos de una mujer a la que yo admiro mucho. Isabel Allende, notable y delicada novelista chilena, guión. Esa Paula que nos arrasó el corazón y que tanto nos hizo llorar, con y por ella. En sus conferencias divulgativas sobre el feminismo suele terminarlas con una manifestación de un alto sentimiento de frustración en cuanto a la redención del comportamiento masculino machista en las sociedades actuales y pone sus esperanzas en que cuando desaparezca la presente generación de hombres, tal vez las nuevas generaciones puedan tener un grado más igualitario, sensible y cortés con las mujeres. A los hombres presentes nos da a todos por amortizados. Bueno, pues puede que tenga razón, pero tal vez le convendría añadir, por pura justicia y coherencia intelectual, que un trato igualatorio social entre sexos solo será posible cuando se aparezcan también todas las mujeres actuales, todas aquellas que siguen educando a sus hijos en la primacía del varón, las que depositan todas las esperanzas familiares en la educación de los hijos, las que tienen dinero para educar a los hijos y no a las hijas, las eternas fabricantes de machista en el interior de los hogares. Guiones. Un burlón, un amigo mío, se definía como un incapacitado que merecía una subvención del Estado para poder vivir, ya que la educación que había recibido de su madre le imposibilitaba para poder sobrevivir sin la amorosa atención materna o de otras mujeres. Tenía gracia, jodido. Donde las madres cargan con todos los trabajos domésticos de sus hijos y no con los de las hijas, a las que desde niñas les educan los trabajos domésticos que en todas las sociedades actuales son mayoría, de todas aquellas que preparan a sus hijas únicamente para ser un buen matrimonio y no las educan con la suficiencia en su propia utilidad y preparación de su vida personal, para que nunca tengan que depender de ningún hombre para el desarrollo armónico de su vida y que su matrimonio sea una elección de amor y no de necesidad. Abrir comillas. En este mundo traidor nada es verdad ni nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Campo amor. Yo afirmo, en lo que a mí me respecta, que yo a mis hijas les he educado para su borde suficiente. Y lo han aprovechado estupendamente. No es bueno pontificar en temas sociales y antes de estudiar muy a fondo las identidades básicas de los sujetos de las que se va a hablar. Discúlpame, Isabel, hermana, te admiro un montón. Aunque sea en demasiado en ese trabajo, me da culpa, donde tan mal practico lo que predico. Pero pido excusas si me explico con versos de Benedetti, ya que, comillas, tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgia, tan llena de ideas febriles que vienen y van, tan llena de todo. En el caso de los seres humanos, el primer acercamiento es inevitable psicológico, y de ese primer acercamiento podemos observar en toda la gran familia de los mamíferos, en toda, y singularmente los primates y especialmente nuestros más cercanos hermanos evolutivos, los chimpancés y los gorilas, que el impulso profundo de los machos es el dominio agresivo y en las hembras la supeditación y la sumisión al macho, seguramente por medio de la imposición por fuerza bruta y por la dependencia e indefensión en los largos procesos maternales. La tremenda necesidad del macho para la alimentación y la protección de las crías. Esto es lo que se ve. Y esta parece ser la gran ley de la vida, de la relación entre los sexos, casi en su totalidad. Excluidas, entre otras muchas, las viudas negras y las leonas y las osas, en parte, que priorizan los deberes maternales. Excepciones siempre existen para casi todo. Por tanto, la conducta agresiva y dominante de los machos, incluyendo la de la especie humana, responde a impulsos profundos que están enraizados en nuestros cerebros primitivos evolutivos y que seguramente en su tiempo fueron buenos y necesarios para la supervivencia de cada especie por la protección de las hembras y las crías
que era obligación de los machos y por tanto la única forma de contener el vigor de estos impulsos profundos en el hombre, igual que para la violencia, la imposición de voluntad por fuerza bruta, la violación, el asesinato, el robo, la toma de lo ajeno, el eliminar las frustraciones, etcétera, 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 es por medio de la educación desde muy temprana edad. La fijación profunda del control personal, el concepto deontológico de la relación adecuada entre hombres y mujeres, el reproche social y las leyes que fijen castigos penales para domesticar la bestia instintiva y violenta que en nuestros niveles profundos continuamos siendo. Una y otra vez venimos diciendo que nuestra única esperanza de futuro está en la educación, en el reproche social a todos los niveles y en la represión penal contundente de las conductas asociales. ¿Lo entenderemos alguna vez? ¿Lo querremos entender alguna vez? Que el problema es de educación. El problema es de educación. Y luego, mucha vigilancia, porque hay gente que domina muy mal sus impulsos y la educación que ahora mismo está recibiendo la juventud, que todo está permitido, y la verdad que no colabora en la contención de estas conductas asociales. Hoy, viviendo en unos tiempos que alguien ilusoriamente ha calificado como los tiempos del fin de la historia, cuando lo cierto es que nuestra historia está en el futuro, ya que a nuestra espalda, más que historia, lo que quedan son pesadillas historiadas, la situación de la mujer es el más disparatado absurdo que se pueda concebir. Y ahora voy a expresar algunas ideas personales. Una parte muy significativa de las culturas humanas, las hijas no son deseadas y se practica el infanticidio femenino en una cruel y misericordia poda de vidas humanas. Se calcula en 60 millones al año de vidas femeninas perdidas por infanticidio o aborto selectivo. En otras culturas importantes, las mujeres son propiedad de los hombres y su familia. Se conciertan matrimonios y destinos que, siendo lo suyo, no tienen participación en su decisión. Se venden hijas o hijos para la prostitución infantil por cientos de miles o son raptados. Desaparecen no quiero abrir esa puerta, es un auténtico horror lo que está pasando en el mundo. Se las mutila sexualmente para que no puedan sentir placer, la disparatada oración y su comentario absurdo de la infibulación para garantizar la virginidad como una especie de cinturón de castidad y fuente de dolores y enfermedades de por vida. Más de 2 millones de niñas son sometidas cada año a tan infamante práctica, incluso en las sociedades occidentales. Con el fenómeno de la migración están viniendo este tipo de temas a las sociedades occidentales. Se las casan antes de los 10 años con hombres maduros. De hecho, el ejemplo máximo fue Mahoma, que a los 53 años tenía entre 9 y 20 esposas a la vez, que no se privaba de nada. Se casó con una niña de 6 años, Aisha, y tuvo sexo con ella a los 9 años, ya que entre los 6 y los 9 estuvo gravemente enferma en esta edad. Por tanto, fue poseída por Mahoma cuando tenía 9 años. Lo que se consideraría pederastia y que sería duramente penado en cualquier lugar del mundo civilizado y que sin embargo es el modelo a seguir entre los musulmanes actuales, que ven de este modo consentida y sacralizada tan infame práctica sexual con menores siempre que sean niñas. La pederastia es un crimen duramente penado en las sociedades islámicas cuando es con varones, incluso con la horca pública o el emparamiento, hoy en nuestros días. Pero con las niñas no, por el contrario, está sacralizada por la religión. ¿No deberían de meditar un poco sobre ello? ¿No deberían de meditar un poco sobre ello? Se les exige a las mujeres disposición sexual absoluta desde la infancia, sometidas sin consentimiento, desde los pies hasta el cabello, entre comillas. Se las explota los trabajos domésticos, se las priva de libertad sin opción ninguna a reclamar en otra instancia. Se les niega el derecho a la educación o al ejercicio de una profesión, se las maltrata, se las tortura, se las viola, se las mata. Pueden incluso ser asesinadas por miembros de su familia si han sido violadas en defensa del honor familiar. Y en algunas aberrantes culturas humanas se la pide a las adultas e incluso a las violadas sin parecido castigo con los agresores. En algunos países las víctimas de las violaciones son castigadas penalmente, ya que dimanante de la demonización de la mujer por parte de algunas religiones se entiende que la culpa es de las mujeres por tentar con su belleza a los hombres, ironías de la transmisión de la culpa a la víctima. Bueno, yo en mi tiempo histórico, aquí en mi país, en España, he visto disculpar una violación porque iba a minifalda, la violada. ¿No penséis que estaría muy bien que la violaran al juez que dictó la sentencia o que lo colgaran por los huevos? Pero bueno, vivir para ver. Se las confina en arenas, se les enmascara bajo absurdos ropajes ajenos al clima, se les obliga a formar parte de matrimonios múltiples con un solo hombre
Y algunos en estas sociedades degradadas actuales obligan a sus mujeres al intercambio de parejas o a la prostitución. Se les niega el acceso a la educación, al ejercicio de una profesión, y en algunos países hoy estamos viendo que se les niega el acceso a la medicina y por tanto a la salud y a la vida. Por supuesto, olvídate de un hombre que sea ginecólogo en determinados países. Dios mío. Por cierto, que esconder de tal modo a las mujeres musulmanas, sobre todo con esos ropajes extremos como el burka, convierte a todas las mujeres en bultos sospechosos y difícilmente puedes creer que dentro haya una mujer. Y es el peor negocio para los hombres. Nunca sabes lo que te encontrarás cuando se lo quites. Tienes que estar loco para correr ese riesgo al inicio de una relación amorosa que puede colocarte en una situación desesperada con una mujer a la que tal vez no desee. Esa situación solo es buena para las feas y para los padres de mujeres difíciles de colocar en un mercado matrimonial abierto y competitivo. Tengo una anécdota personal muy divertida con un altísimo cargo musulmán en un país muy opresivo musulmán, que no quiero repetir, que me hizo la pregunta trampa, ¿no? ¿Qué piensas cómo van las mujeres vestidas aquí? Y le dije, mal negocio para los hombres, mal negocio para los hombres. Digo, yo, en las sociedades occidentales, que hay muy poco lugar para la imaginación, te engaña. Vosotros compréis una mercancía que no sabéis si va a ser averiada esto, debajo de esa vestimenta. Me miró dudando si pegarme un tiro o reírse y decidió reírse y decirme, no, no, sabemos más de la mujer antes de casarnos. Ay, Dios mío, que la vida es una ironía colosal. Yo creo que nadie le había dicho a aquel hombre, que era además de los importantes en su país, ¿no? Que era muy malo para nosotros. No lo había pensado desde ese punto de vista. Y es muy malo para nosotros. Por supuesto que es malo para nosotros. Porque el sexo es una lotería. Que no sabes si va a funcionar, si no va a funcionar, si una mujer que te va a estimular, no te va a estimular. Y desde luego, si en las sociedades occidentales esto es un misterio, en esas sociedades que no sabes lo que te vas a encontrar, eso sí que es joder. Tan complicado. En fin. Aunque, por supuesto, los hombres, al tener expedito el camino del matrimonio polígamo, los hombres siempre tienen la posibilidad de seguir probando y esperar a acertar con la siguiente o no, sino con la siguiente, ¿no? La mujer no. La mujer tendrá que soportar lo que le haya tocado o obligado a aceptar hasta su muerte. Vaya un panorama para ambos. Vaya panorama para ambos. En mi concepto, no debería existir un matrimonio, un contrato de tan larga duración, un compromiso tan importante, una decisión que compromete las partes más importantes de una vida y de la vida de nuestros futuros hijos, sin que el hombre y la mujer se conociesen perfectamente lo máximo que sea posible, tanto física como espiritualmente. Si incluso con la explicitación física en el resto del mundo, en ambos sexos, donde tampoco se oculta, todavía es posible encontrarte con sorpresas desagradables cuando se accede a la intimidad física en un mundo tan delicado que siempre ha estado repleto de, según denuncias literarias, desde la más remota antigüedad, de falsas apariencias, de afeites, engaños, postizos, milagros falsos y un sinnúmero de trampas y falsificaciones, y de atributos físicos y espirituales inexistentes, tanto en hombre como en mujer, hoy acrecentado hasta el absurdo con la cirugía estética que puede producir clones de artistas famosos a su vez también multioperados, solo te puede mover a compasión la situación de los hombres en el mundo musulmán. Y cierro aquí, seguramente pedirán que me la piden. Un fuerte abrazo a todos y continuaremos.